Hola Diego, bueno listo, ahora sí, arrancamos. ¿Nos escuchas? Sí, muy bien. ¿Necesito ponerme el micrófono para que me oigas o no? No, si hablas de cerca no. Eso, perfecto. Bueno Diego, ya te voy a mostrar la gente con la que estamos conectados. Aquí está Claudia, ya tú estabas hablando con ella. Estamos unos 15 personas más o menos. Aquí hay comunicadores, diseñadores, periodistas y personas que están pues en el tema de la ciencia, engomadísimos con la divulgación. La idea es hoy conversar pues sobre tu trabajo. Ya estuvimos un poco conversando sobre tu trabajo, sobre tu Ig Nobel incluso, que creo que fue una de las cosas que más le llamó la atención a esta gente. Yo creo que podemos empezar contigo. Cuéntanos un poco de tu trabajo y ya vamos mirando qué otras preguntas tienen estos chicos acá para vos. Cuando quieras. Contanos, Diego, ¿a qué te dedicas en este momento? ¿Haces ciencia? ¿Haces divulgación? ¿Cómo es eso? Cuéntanos. A ver, en este momento voy a verme moviendo porque voy a agarrar la computadora y voy a ir a cocinar un par de bifes para mis hijos y a sacar uno de la bañadera. Así que en algún momento va a haber censura. Si tapo la cámara es porque habrá niños en partes íntimas dando vueltas. Pero más allá de eso coyuntural, soy biólogo, dirijo un laboratorio de investigación en neurociencias, o sea, estudio el cerebro, pero estudio un pedacito del cerebro. Un pedacito del cerebro mide el tiempo y le... Se cayó. Hola. Hola. Es el internet. Hola. Ahora sí, volviste. ¿Dónde me fui? ¿En el cerebro? Ok, estudio un pedacito del cerebro que se llama reloj biológico, que le dice al cuerpo qué hora es. Eso lo hacemos en animales y a veces en humanos, y a veces algo mucho peor que animales humanos, se llama estudiantes. Y lo hacemos con distintas investigaciones, somos muchos en el laboratorio, somos como 18 en este momento, pero esa es una parte de mi vida, la otra parte es de comunicación de la ciencia, y le dedico mucho tiempo a la comunicación de la ciencia en distintos formatos. Escribo notas para diarios y revistas, dirijo una colección de libros y hago más de tele también y me estoy metiendo un poquito también en el mundo de museos porque estamos armando lo que va a ser el futuro Museo Nacional de Ciencia en Argentina. Hola. Volviste. ¿A dónde me fui? En los museos. ¿Están trabajando en un museo? Esto fue lo último, que estamos aprendiendo un poco del mundo de los museos y nosotros estamos aprendiendo todo de lo que es explorar, por ejemplo, y esperamos poder abrir algo el año que viene. Diego, hay una pregunta con la que yo quisiera arrancar y es ese tema de combinar, hacer divulgación científica y hacer ciencia, ¿cierto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo sacas el tiempo? Muchos científicos realmente afirman que es imposible, ¿cierto? Que sacarle tiempo es restarle a la investigación. ¿Cómo y por qué? El por qué es una razón absolutamente egoísta. No tiene nada de esas cosas que decimos siempre de que hay que contar la ciencia por el país y por los jóvenes y qué sé yo. Lo hago porque me apasiona y me encanta y me parece que es una razón perfectamente válida. Pero si quieren les cuento que es muy importante para el país y para los jóvenes y todo. El asunto del tiempo sí es un problema porque me dedico mucho a las dos cosas y en este momento me siento muy bien con las dos cosas. No sé si podría hacer ciencia sin contarla, y no sé si podría contar ciencia sin hacerla. Por supuesto hay comunicadores que hacen maravillosamente bien sus científicos activos, y hay cualquier cantidad de científicos que son maravillosos sin hacer comunicación. A mí me apasionan las dos cosas, entonces de alguna manera encuentro el tiempo y en el camino me vuelvo a hacer
Te congelaste. De nuevo. No, ahí terminaste en que decías que te gustan las dos cosas, ¿cierto? Sí, por eso encuentro el tiempo para ambas cosas, ¿no? En este momento al menos no me puedo imaginar haciendo una sola de las dos cosas, porque realmente me gusta contar lo que hago y me gusta hacer lo que cuento. Es posible que pronto yo ya no lo pueda hacer, me estoy dedicando mucho a la comunicación, sobre todo con este aspecto del museo, y es posible que tenga que parar un poco de ciencia, espero que temporariamente. Diego. Sí. Otra cosa pues, sobre el mismo tema. Sí. De combinar, hacer las dos cosas. ¿Podrías dedicarte, por ejemplo, podrías contarnos, si esta es una pregunta un poco discutida y a ratos trillada también, ¿quién debe hacer la divulgación, cierto? Ya tú decías, hay comunicadores que lo hacen muy bien, hay científicos, como en tu caso, que también lo hacen muy bien. ¿A quién le corresponde realmente? ¿Se le podría dar un papel a alguno? Efectivamente es una pregunta que siempre vuelve y siempre discutimos y nunca llegamos a ninguna conclusión. Yo creo que hay excelentes ejemplos de periodistas científicos y comunicadores que no son científicos, pero también creo que tienen que tener algún tipo de base científica sin hacer una carrera, sin dedicarse a la ciencia. Me parece que es fundamental haber pasado cerca de una actividad científica, haber tenido un contacto muy estrecho, haber pasado por algún laboratorio y haber pensado un experimento, haberse apasionado por un experimento. Me parece que eso complementa muy bien la formación del comunicador. Insisto, tenemos muy buenos periodistas científicos que no han hecho eso, pero no sé si es lo recomendable. Y del otro lado, los científicos no tenemos ninguna formación en comunicación. En general, los que hacen comunicación se forman solos, a las patadas, tal vez hacen algún tipo de curso que pueden hacer, y sin eso se vuelve bastante cuesta arriba, sin una mínima puesta en común del lenguaje de la comunicación, lenguaje de los medios, porque aunque después te dediques a comunicación, si tuviste esa interacción, después cuando vos haces una nota o participas en un programa de tele o de la radio, va a ser muy distinto, porque vas a entender la lógica del que está del otro lado. Hay realmente una lucha eterna entre ciencia y periodismo como Capuletos y Montescos, y me parece que es por ignorancia de cuál es la lógica de cada uno de ellos, la ignorancia de un periodista, de cómo es el trabajo de un científico que no descubre nada nuevo, y el periodista necesita algo nuevo, y la ignorancia del científico de cómo es el trabajo del periodista, que necesita un titular, necesita un título, aunque el científico no se lo pueda dar, lo va a hacer igual. Entonces, si entendemos un poco las lógicas... Así va a tocar. Congelado. Hola. Hola. ¿Te quedaste en si entendemos un poco la lógica? Si entendemos un poco la lógica de las dos profesiones, nos vamos a entender un poco más, el resultado va a ser mejor y va a correr menos sangre por el camino. Luego, yo antes de que estos comunicadores de la ciencia todos lancen a hacerte preguntas, yo me quiero devolver un poco a lo que decías sobre tu nueva búsqueda en el mundo de los museos, y quería preguntarte si tenés ya en el panorama que has visitado, que has entrevisto, algún reto que pensás que ningún museo de ciencias de los que has visitado ha logrado, digamos, sacar de la mejor manera, y que vos pensás que lo quisieras sacar en tu museo mejor que lo que lo han logrado los demás? Es muy difícil, porque la verdad que hay museos maravillosos. Hola. Sí, quédense ahí, museos maravillosos. Ok, que te deslumbran por distintas cosas, te deslumbran por la ciencia que tienen, por el diseño, por el arte, por la educación, y obviamente uno quiere un poco de todo. La meta de nosotros nos pusimos un poco con este museo para tener algo un poquitito diferente, ¿no? No es que vayamos a ser grandes innovadores,
habiendo museos tan buenos, no se puede ni se debe ser tan innovadores tal vez. La meta que nos pusimos es tratar de mostrar algo más del pensamiento científico, aunque sea de manera implícita, no explícita. No que viene alguien y te cuenta, ahora vas a pensar científicamente y si no, te vas. Sino a través de la experiencia que vas recorriendo una idea científica, un concepto científico, algo debiera pasar en tu cerebro. Entonces, lo que armamos es un museo pequeño, pero tiene 3 salas, y las 3 salas responden a un concepto científico, no a un tema. ¿Qué quiero decir con esto? No hay una sala de la óptica, de la mecánica, de los sentidos, como suele haber en la mayoría de los museos, y a veces muy maravillosas que son. Estamos eligiendo conceptos muy amplios, como el tiempo, el azar, la información, y ver cómo en el visitante algo pasa en su cerebro que termina diciendo, mira, muchos científicos distintos piensan en la información, físicos, químicos, biólogos. Vamos a ver cómo nos va. Recién estamos en el papel, haciendo el plan. El año que viene hablamos de nuevo y les digo cuán estrepitosamente fracasamos. Chévere. La sesión de hoy, Diego, quiere responder al tema de la conexión con el público, ¿cierto? A través de metáforas, historias. Cuéntanos un poco de eso. Ese tema, ¿lo consideras ahora? ¿En un principio lo pensabas era importante? ¿O cuando estabas comunicando pensabas en el público? ¿O ahora es que lo entiendes? ¿Qué herramientas se utilizan o lo haces tú desde tus diferentes medios? Pues ahí te había cortado. Bueno, sí, es fundamental y lo pensé desde un principio. Hay un canon de la comunicación de la ciencia que es una actividad seria y limítrofe con lo solemne más que con lo serio. Les estoy hablando de ciencia, muchachos, así que pónganse de pie, pónganse sus mejores ropas y además prepárense porque voy a hablar de una actividad muy solemne que tiene fórmulas y todas esas cosas. Eso es una versión de la ciencia y una versión de contar la ciencia. Mi objetivo fue desde un principio, y hace bastante que lo hago todo esto, ir por otro lado completamente diferente. No es que lo haya inventado, ni mucho menos. Ahí tengo un montón de gente en la cual me inspiro y es maravillosa, particularmente en el mundo anglosajón, en el mundo inglés, más que americano. ¿Como quiénes, por ejemplo? Sería chévere tener esos referentes. ¿No? Bueno, depende un poco del formato. Si estamos hablando de formato televisivo, gráfico. Por ejemplo, en gráfico hay una revista que para mí es la Biblia, se llama New Scientist, o sea, el Nuevo Científico. Es una revista inglesa muy conocida en divulgación y muy inglesa, muy irónica, con muchísimo humor, no con ficción, o sea, no llegan hasta ahí, pero realmente es una revista entretenida de leer y aún así es tremendamente seria. Uno realmente se entera de qué está pasando con la ciencia. Y si vamos a formatos documentales, la escuela documental de la BBC y del Canal 4, de Channel 4, con documentales históricos como Relaciones o El ascenso del hombre, que dicho sea de paso los pueden encontrar todos en YouTube o subtitulados en castellano completos, y son realmente una escuela para mí de divulgación científica. Relaciones es una serie que hizo un inglés, se llama James Burke, que el tipo en cada capítulo partía de algún concepto científico e iba relacionándolo despacito hasta llegar a algo de nada que ver. Partía, no sé, de una planta o partía del tornillo y llegaba hasta la bomba atómica. Entonces tenía una producción tremenda porque viajaba por todo el mundo, era maravilloso. Y con recursos muy limitados hacía esto. Realmente vos ves los recursos televisivos que usaba y eran muy pobres con lo que entendemos hoy. Y después, por supuesto, una cantidad de divulgadores en libros que claramente consideran a la divulgación científica como literatura. Así como la divulgación científica en televisión debe ser considerada televisión. Es un error que hacemos muchísimo, es que cuando hacemos un libro de divulgación científica, recordamos a la ciencia y nos olvidamos del libro.
Cuando hacemos un programa de tele de divulgación científica, recordamos a la ciencia y nos olvidamos de la tele. O sea, nos olvidamos de todo lo maravilloso que tiene para ofrecernos el formato literatura, el formato televisión, el formato cine, el formato teatro. Es riquísimo. ¿Cómo vamos a hacer un libro y olvidarnos de la ficción, del humor, de las metáforas, de las analogías, de una trama? Si no lo hacemos, no estamos haciendo un libro, estamos haciendo otra cosa. ¿Cómo vamos a hacer un programa de televisión y nos olvidamos del ritmo que debe tener, nos olvidamos de cómo enfocarlo, de cómo hacer micros, de cómo hacer animación? Y si es necesario ponernos a hacer sorteos de computadoras, porque eso es lo que hace la tele, bienvenido sea. Pero nos olvidamos. ¿Por qué? Porque decimos, oh no, estoy haciendo un programa de ciencia. Y me parece que ahí cometemos un error. Yo en general, sin perder de vista el contenido, porque ese es el primer pecado que no se debe cometer, olvidar el contenido científico y decir algo que más o menos, no se puede decir algo que más o menos, pero una vez que descansás en el rigor de lo que estás contando, todo vale. Todo lo que te permita el formato, todo lo que te permita ese libro, ese programa de radio, ese programa de televisión, ese museo, porque ya sabés, lo que decís está bien, la parte científica ya sabés que está bien. Ahora, date alas y sentite libre para contarlo de la manera más maravillosa posible y más apasionante posible, porque si no, del otro lado no va a haber nada. Y termino con esto, así no se hace muy largo. Hay un libro de periodismo científico en francés, se llama Pierre Fayard, muy famoso, creo que se llama periodismo científico, y el tipo en un capítulo habla de el periodismo científico como Napoleón invadiendo Rusia. El capítulo se llama ¿Y dónde están los cosacos? Y dice, cuando Napoleón invadió Rusia, generó el mayor ejército más formidable que se hubiera generado en la humanidad. ¿Por qué? Porque él sabía que había muchos rusos, y era un país muy grande, y había que llegar a hacerlos pelota y conquistarlos enseguida. Además, sabía que no tenía de pasar el invierno, porque si no, perdía. Entonces, efectivamente, se fue con su super ejército a Rusia, y lo que cuenta Fayard es que del otro lado no había nadie, no estaban los cosacos. ¿Por qué? Porque no eran ningunos tontos los cosacos, y en lugar de enfrentarlo, le hicieron una cosa más de guerra de guerrillas, ir, volver, hasta que llegó el invierno. Y cuando llegó el invierno, lo pasaron por encima. Fayard dice que eso es muy parecido a lo que hacemos cuando hacemos divulgación científica. Creamos el mayor ejército que haya existido nunca, la ciencia. Y vamos con la antorcha de la ciencia a conquistar cosacos. Hay un problema ahí. Nadie quiere ser conquistado, nadie quiere ser evangelizado, ni aun los evangelistas. Entonces, si uno va con la antorcha de la ciencia en mano, del otro lado no hay nadie. Hay que encontrar otros métodos para llevar el mensaje de la ciencia, si es que ese es nuestro objetivo. Meter ciencia donde no se la esperan, meter ciencia con ficción, con humor, en un partido de fútbol, en un teatro, donde realmente el público lo agarras un poco en las defensas bajas. En lugar de pensar, uy, ciencia, qué plomo, eso que yo tenía en el secundario. Así que sí, yo desde un principio realmente le di muchísima atención al formato más allá del contenido. Hay muchos de estos chicos que quisieran hacerte preguntas, Diego, en un momentico, para que las vayas preparando. ¿Me escuchas? Sí, un poco más lejos, pero te escucho. Pero antes de eso, quisiera hacerte una pregunta. Digamos, estoy comenzando a hacer divulgación de la ciencia, ¿cierto? No tengo tantos recursos, no tengo conocimientos en temas audiovisuales, pocos también en temas digitales. Tengo cero recursos más que la intención de hacerlo, ¿cierto? Algunas lecturas. ¿Con qué recomiendas comenzar, cierto? Porque ese primer momento es complejo. Tú empiezas a ver, quiero hacer un programa de televisión, pero requiero cámara, requiero gente, requiero dinero. Entonces, ¿cómo empiezo? Un blog, ¿qué escribo? ¿Cómo cuento una historia también de ciencia, cierto? Si cuando hablamos de ciencia hablamos de un fenómeno, algunas veces no pensamos que haya una historia ahí. ¿Cómo puedo comenzar entonces? Son dos ejemplos muy distintos, ¿sí? El del blog es un ejemplo individual y el otro es un ejemplo que te obliga a buscar socios, te obliga a buscar los mejores socios. No tenés que saber nada del recurso audiovisual porque hay gente que lo sabe.
O sea, vos lo que tenés que tener es una historia para contar. Y después otros te ayudaron a ver cómo contar. El blog es tu historia, el blog es tu aventura personal. Y ahí sí, obviamente que viene mucha prueba y error. Pero me parece que hay que ser absolutamente caradura y jugarse a contar esa historia que tenés para contar. E insisto, una vez que sabés que la ciencia está bien, porque la chequeaste, porque hablaste con expertos, porque vos mismo sos un experto en ese tema, aire libre, alas, digamos, pies para qué os quiero si tengo alas para volar, o sea, o manos para qué las quiero para escribir si tengo una cabeza que me puede llevar a cualquier lado. Entonces, con respecto a lo técnico, la verdad que me importaría muy poco no ser experto en lo técnico, audiovisual o lo que fuera. Eso se aprende y además se consigue gente que seguro lo sabe hacer perfectamente bien. Y lo otro es animarse, básicamente dejarse llevar y equivocarse y golpearse cuantas veces sea necesario. Si te apasiona hacerlo, y te va a ir bien, no me cabe duda de que te va a ir bien. Tenés una historia para contar, contarla como mejor te salga, como más te divierte, como más te pienses que va a divertir al público. Bueno, tú tienes muchas historias que contar en tu laboratorio, ¿cierto? Pero puede ser que haya una persona que diga, wow, pero o sea, hay física, o aquí encuentro cosas interesantes en biología, pero no estoy muy seguro de qué historias hay detrás. Pues me pego de las personas que lo hacen, del fenómeno como tal, ¿cierto? ¿A dónde tengo que mirar? Bueno, depende un poco de cuál sea tu objetivo. Si tu objetivo es periodístico, y vas a estar buscando una noticia. Estás buscando algo que le pueda llevar a un editor, y el editor diga, acá hay una noticia y acá hay un título. Para mí es lo menos divertido, pero es lo más profesional. Posiblemente hay una profesión de periodista científico que vive de eso. Si por el otro lado te interesa más la comunicación de la ciencia, o sea, te interesa contar historias, y hay que ser un buscador de historias. Y eso es lo que se aprende con mucho tiempo de comunicación y lo que se aprende con los maestros. Yo tengo muchos maestros, por los que mencionábamos hace un rato, y muchos otros, que me enseñan un poco hacia dónde ir. Hay que leer muchísimo, ver muchísimo. Yo veo poco, confieso, porque no tengo tele y veo bastante poco en internet, pero sí leo y busco blogs o busco libros o notas que realmente me inspiren. Y una vez que vos encontrás no trates de imitarlo porque es imposible, pero al menos sacarle lo mejor posible. Si uno quiere ser escritor y va a tener escritores a los cuales primero no los va a adorar, va a seguirlos y después va a tener que despegarse de eso. Con la comunicación de la ciencia es lo mismo. Si te encanta Carl Sagan, y bueno, hay que jugar a ser Carl Sagan. Si te encanta Oliver Sacks, por mencionar uno de mis ídolos personales, y hay que jugar a ser Oliver Sacks y buscar esos casos clínicos de neurología y contarlos de la mejor manera posible, y después, cuando encontraste tu voz, despegarte de Oliver Sacks, despegarte de Carl Sagan, porque si no, realmente no vamos a ser vos. Pero uno se inspira realmente en grandes maestros, uno es lo que es gracias a sus maestros. Yo me voy a estar moviendo, voy a cocinar, pero sigo con ustedes, no se crean. Perfecto, listo. Por aquí hay alguna pregunta. ¿Nos vas a cocinar algo? ¿Cómo no? ¿Qué quieren? Primera pregunta. Esperá que primero les muestro a mis hijos que están acá. Digan hola. 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 Uy, hay una fábrica de niños allá. Ya está. Sí. ¿Esos son los hijos de él? Sí, son los hijos de él. Eso está diciendo Sí. que son los hijos de él. ¿Cuántos hay? ¿Dos? Vimos dos. ¿Cuántos hijos son? Hay dos. Sí, hay dos. Dos. No es una fábrica tampoco. Solo hay dos. Sí, no son. Dale, cuando... Listo. ¿Arranco? Sí, claro. Bueno, entonces la idea es que yo quiero escribir, divulgar la teoría de Darwin de una manera muy amplia para que mucha gente entienda la teoría de Darwin, de la selección natural, etc. Pero ya con el cuento de los rusos ya me asustas porque veo que la gente va a decir no me interesa. A mí en la clase de religión me dijeron que eso era distinto. Entonces, ¿cómo atacar ese problema para no morir en el intento?
bueno, no te buscaste cualquier problema, convengamos, empezando así por una teoría de selección natural. Está muy bien el ejemplo porque es algo que hay que contar y que aprendemos muy mal. Recuerden lo que aprendimos en la escuela sobre selección natural, en general no es muy correcto, ¿sí? Aprendemos mucho de las metáforas de la lucha sobre la supervivencia, de la supervivencia del más fuerte, y Darwin jamás dijo nada de eso, o al menos en términos textuales. Así que como objetivo es absolutamente loable. Ahora el asunto es, como bien decís, ¿y cómo lo cuento? De nuevo, si vos vas con la antorcha, ¿sí?, a decir, ahora les voy a decir la verdad y ahora van a entender, manga de ignorantes, y del otro lado muchas ganas no va a haber, ¿sí? O bien, si vos vas con la antorcha anticreacionista, que es otro argumento, el de Richard Dawkins, el de los iluminados, y tampoco nadie va a querer ser, digamos, tildado de necio, de ignorante, de lo que fuera. Ahora está muy de moda, ¿sí?, hablar de evolución versus creacionismo, ciencia versus religión. Y la verdad que es un debate bastante estéril, porque no vas a convencer a nadie. Pero, en particular, Darwin te da tantas aristas, tantos costados maravillosos para divulgarlo, para contarlo, que no se acaban nunca, cada vez aparecen cosas nuevas. Digo, algo que a mí me emociona particularmente con Darwin, es que, bueno, hagamos un ejercicio. Si ustedes que están ahí, y yo mismo, si quieren cierren los ojos o no, e imaginen a Darwin. ¿Lo tienen? Sí. ¿Lo tienen imaginado? Aquí imaginaron a un señor recontra viejo, pelado, de barba larga, es ese que tenés ahí, ese. ¿Verdad que imaginaron a ese? Exacto. Bueno, nadie se imagina a ese pibe de 20 y pocos años, tenía 23 cuando llegó a América, que era un nene que no había salido de su casa, que iba a ser clérigo y de pronto se encontró estudiando medicina y de pronto se encontró en un barco que medía más o menos el cuarto en el cual ustedes están sentados, y ese nene se fue a recorrer el mundo para descubrir pruebas de la existencia de Dios y de la creación. A mí ese nene me parece fascinante para contar. Vino y estuvo cabalgando con los gauchos en Argentina, estuvo tomando caipirinhas en Brasil, estuvo cruzando la cordillera. Un pibe de 24 años cruzó la cordillera a lomo de mula y en el medio veía una serie de estratos geológicos que no coincidían con lo que él tenía que encontrar. Encontraba unos huesos extrañísimos y se volvió loco. Si uno lee el diario de Darwin, es el diario de un loco. El diario de un tipo que tiene como dos historias en la cabeza y no sabe para dónde comprar. Encima lo tenía el otro cifrado, Fitzroy ahí al lado, con el cual se peleaba todas las noches. ¿Te das cuenta la cantidad de aristas que tenés humanas para hablar de Darwin antes de meterte a hablar de la selección natural? Y después hay muchísimo para contar de selección natural, todas las historias de Galápagos, etcétera, etcétera. Pero fíjate cómo empezás por lo humano, empezás por un joven que se estaba volviendo loco, un joven post-adolescente, básicamente, con los conflictos que tiene un joven hoy en día. Un joven que no sabe si seguir el mandato paterno, que lo invitan a dar la vuelta al mundo y el tipo se va, básicamente, a ver qué pasa. Eso no puede no fascinarle a un joven o a un no joven, pero lo tenés que sacar de ese Darwin viejo y barbudo. Ese Darwin viejo y barbudo, maravilloso también, ¿sí? Pero ese joven inmediatamente te pone en otro lado. O bien hay algunas cosas humanas de Darwin que también son maravillosas. En el diario de Darwin, no el diario, en unos cuadernos de Darwin, está la decisión más importante que tuvo de tomar en su vida, que era si casarse con su prima Emma o no. Dicen que hizo el tipo, agarró su cuaderno y en una hoja anotó todas las razones por las cuales sí tenía que casarse y en otra hoja todas las razones por las cuales no tenía que casarse. Entonces, por ejemplo, las razones en las cuales sí era una compañía para toda la vida, hijos, no estar solo, buena conversación, mejor que un perro al menos, cita textual de Darwin. En la parte de no casarse decía, pero voy a tener que recibir a la familia, tal vez no pueda vivir en Londres,
¿sí? Tal vez tengas que vivir lejos, tal vez tengas demasiados hijos. Bueno, el resultado es que se casó, se mudó, se fue de Londres, no volvió más, recibía a la familia todas las semanas y tuvo 10 hijos. Pero eso te habla un poco de una mente de un tipo extremadamente racional que pone todo en la balanza a la hora de decidir algo como casarse con su prima o no casarse con su prima. De nuevo, lo bajaste a Darwin de la estatua, lo bajaste a Darwin del podio. Ya tenés a tu público, ya está. Ahora contales lo que quieras, hablarles de las tortugas, hablarles del megaterio, hablarles de lo que quieras porque ya lo tenés. Otra pregunta. Sí. Ya, regálame un segundo. ¿Cómo va el jugo? Yo quiero verme un poquito a lo que hablábamos ahora sobre cómo empezar. Pregúntale si está ahí. ¿Está ahí? ¿Hola? ¿Estás? Hola, sí, sí. Ya. Que quisiera devolverme un poco a lo que hablábamos hace un momento de la pregunta sobre cómo empezar, pero en un sentido más personal. ¿Cómo empezaste tú? Que de pronto con cuál proyecto, cómo es ese salto desde la biología o la formación en ciencias ya a comenzar a comunicar para un público más amplio? Mi historia es un poco atípica en ese sentido. Yo empecé como periodista, antes de científico, ¿no? Respondí a un aviso en el diario a los 15 años que pedían un colaborador en el diario para la sección de deportes. Y fui al diario, me tomaron inmediatamente porque nadie quería, porque no era para deportes, era para cubrir cricket. ¿Saben lo que es el cricket? Sí. Es una porquería dura 3 días, que nadie entiende las reglas y se la pasan ahí todos vestidos de blanco, paran para tomar el té, paran para almorzar, están totalmente locos. Pero bueno, entonces yo iba a cubrir los partidos de cricket y lo maravilloso era después volver a la redacción del diario, estar en el diario con unos monstruos de periodistas y la verdad que ahí me empezó a fascinar el tema. De pronto, y esto es lo que no tiene explicación en mi vida, me metí en una carrera científica, me metí a estudiar biología, no sé por qué, no me iba bien, no me gustaba, no la pasaba demasiado bien, hasta que de pronto algo empezó a cambiar, algo empezó a hacer clic, cuando empezamos a ver el cerebro, fisiología, etc. Y en algún momento pude juntar los dos mundos, pude juntar el mundo de contar, el mundo del periodismo, de la literatura, con el mundo de la ciencia. Empecé a colaborar con distintos diarios, de nuevo, por ir a golpear la puerta, por ir a ver al editor de ciencia o mandar un sumario de notas y ver qué pasaba. Y después, bueno, al principio era bastante estándar mi colaboración periodística, o sea, de noticias, y de a poco me fui animando a encontrar otra vuelta de comunicación, esto de contar historias más que noticias y aprovechar al máximo los formatos libros, formato teatro, formato televisión, etc. Así que fue una historia con muy sinuosa, pero me pone muy contento con la recorrida. Y es bastante atípica, Diego. ¿Cómo hace uno para convencer a los científicos? Bueno, tu caso es muy raro, porque realmente, digamos, estos científicos tradicionales, bueno, no todos, pero muchos de ellos, estaban seguros de que iban a hacer ciencia desde que eran unos bebés, ¿cierto? Hacían cálculo a los 10 años y realmente son súper apegados a los temas precisos, se incomodan con las metáforas. ¿Cómo hacer para que ellos volteen un poco a eso, cierto? Pues, ¿y cómo hacer sin decir, sí, dale, ¿puedo seguir diciéndote? ¿Ven esto? Sí. Esto es el ego de un científico. Sí. Es enorme, enormísimo. Si vos lo convencés con los hechos a ese científico de que contando las cosas de una manera particular, la gente va a prestar mucha más atención, que al día siguiente cuando vaya a jugar al fútbol con sus amigos le van a decir, te vi hacer en la tele, o cuando vaya a comprar el pan, el panadero le va a decir, muy interesante lo que trabaja, doctor, no sabía, no me había enterado. Lo tenés, pues realmente quieren que se sepa qué hacen, son un poco mártires en la sociedad, nadie los entiende, hacen cosas raras. Entonces si uno les favorece un poco, les facilita esta manera de contar las cosas más amigable, sin perder rigor, insisto, pero con otros formatos, al principio se van a resistir.
Cuando yo empecé a hacer un programa de tele en particular, que es un programa que hacemos muchísima ficción, muchísimo humor, y participan científicos, pero no como tales, sino que los disfrazamos, los hacemos de actores a los científicos, al principio solo participaban mis amigos cercanos, a ninguno quería saber nada. Pero de pronto empezó a dar vueltas esta idea. Mira, che, pero ese no es físico, ¿qué hace ahí de plomero? O ese no es biólogo, ¿qué hace barriendo la calle? Entonces generó un cierto interés y con el tiempo y la perseverancia logramos que otros se acercaran. Algunos nunca se van a acercar, algunos nunca van a aceptar ser actores en una farsa, en una ficción. Pero bueno, me interesan los otros, los que sí van a aceptar. Eso es en un formato particular. Pero en otros formatos uno puede hacer una entrevista a un científico y hacerla como si se le hiciera una celebridad, una luminaria, con las preguntas tipo Apostop o los programas estos literarios o de Actor Studio que hacen una pregunta bien de actores. ¿Y por qué no tratar a un científico de esa manera? Y les encanta, no pueden decir que no les encante ser tratados de esa manera. Con lo cual, uno con el tiempo como que va trayendo gente hacia este tipo de formatos. Otros jamás van a aceptarlo y me parece muy respetable también. Bueno, y del otro lado, con el tema de los periodistas, ¿hay una pregunta en este momento? No. Yo tengo siempre. Ya. Tú siempre tienes preguntas. Y del otro lado, del lado de los periodistas también, pues tú mencionabas algunos casos americanos, ¿cierto? Uno encuentra en Estados Unidos muy buenos medios de comunicación de la ciencia, periodismo científico, periodistas incluso reconocidos, ¿cierto? Pero en Latinoamérica no es así, ¿cierto? Y en Colombia, o específicamente pues en Medellín, hay un problema muy grave, ¿no? Los periodistas no creen que la ciencia, a menos de que sea la cura del cáncer, sea noticia, ¿cierto? Entonces también, ¿cómo hacer de ese otro lado? Sí, no es fácil. Me alejo un poco porque está haciendo ruido la carne. No es fácil porque es la lógica del mercado, básicamente. Pero muchas veces se equivocan en eso periodistas y editores, y ahí hay que contestarles con datos. Si vos mostrás los datos mostrás los datos... Mostrás los datos de que efectivamente a veces las noticias científicas son las que más se leen, o son las que primero se leen, o que un titular en tapa, estoy hablando de diarios, ¿no?, que trata de ciencia, en general hace que el lector vaya a leer la nota, y hay datos concretos sobre esto, y la verdad que mucho el periodista no te puede contestar. Si los tipos dicen, pero no tengo espacio, a la gente no le interesa, vos podés contestar con hechos concretos. En general la tendencia no es buena, la tendencia del periodismo científico está en bajada, tuvo un pico en los 80, principios de los 90, pero ahora el periodismo, las noticias científicas están en bajada, la mayoría de los diarios están eliminando sus secciones de ciencia, las que los tenían, y poniendo la ciencia en otra sección como sociedad o cultura general, lo cual es bueno porque considera la ciencia parte de la cultura, y es malo porque le quita mucho espacio. Pero nada, ahí es perseverancia. Realmente en todos nuestros países hay excelentísimos periodistas y periodistas científicos y hay que insistir. Cada tanto uno llega con una nota que da vueltas y aparecen los noticieros en la tele, en la radio, y hay que agarrarse de eso. ¿Viste? Esa nota la vio todo el mundo. Es difícil, no es un mundo fácil porque además uno escribe la nota y después otro le pone el título, otro le pone la bajada o el copete, y finalmente no es lo que uno quería decir, necesariamente. Pero hay que perseverar e insistir que el resultado en general es bueno. Por aquí, ¿cierto? Bueno, una pregunta neurobiológica. Sí. En lo que están trabajando del reloj que se tiene en el cerebro, ¿hay algún modelo de cómo podría funcionar? ¿Sería semejante a cómo funciona en electrónica un flip-flop o es un mecanismo distinto, o son unas redes con unos delays de tiempo que dan segundos o milisegundos? Hasta ahora, ¿qué han encontrado interesante? Sí, hay modelos electrónicos, hay modelos matemáticos, hay modelos físicos. Básicamente es un oscilador autosustentado, o sea, no hay que darle cuerda,
no hay que empujarlo, no es un reloj de arena, no es un reloj que cada tanto haya que darlo vuelta, sino que él solo es un ciclo que se autosustenta. Con lo cual hay un poco de flip-flop, pero el flip-flop necesita una patada inicial, necesita algo que le diga ahora, ahora. Y el reloj biológico no funciona de esa manera. En general, hay un modelo molecular que lo explica bastante bien, que es que hay genes que se expresan. ¿Qué quiere decir que se expresa un gen? Que produce una proteína. Y esta proteína, a su vez, hace que el gen se inhiba. Entonces, el gen se expresa, aparece la proteína, inhibe al gen, desaparece la proteína, el gen se expresa y así sucesivamente. Y está bastante bien estudiado, y lo fascinante es que, para volver a Darwin, es que está muy conservado. Ese mecanismo es el mismo en moscas, en hongos, en humanos, con lo cual evolutivamente fue muy exitoso y se mantuvo. Gracias. Diego, yo tengo una pregunta respecto a lo que decías ahorita de ese bajar el ego a los científicos, porque soy estudiante de ciencia y me he topado con estudiantes de ciencia que tal vez no tienen tantas habilidades sociales y tampoco les interesa nada respecto a la sociedad. Entonces, como reto personal, yo creo que mi público va más dirigido a esas personas que estudian y hacen ciencia para que lleguen un poco a otro tipo de temas. Hace poco había una conferencia que se llamaba La ciencia del sexo y el autor decía algo muy interesante. Decía, picar donde no, rascar donde no pica. Entonces yo creo que los científicos también lo deberían hacer con otro tipo de temas que alimenten más otras partes en la sociedad. Es decir, que tengan más comunicación sin necesidad de ser científicos. Perdón, sin necesidad de ser divulgadores. ¿Qué me podría recomendar? Sí, por supuesto necesitas anzuelos, necesitas temas que inmediatamente generen Estoy buscando la sal, por eso miro para todos lados. ¿Sí? Inmediatamente generen la curiosidad de tu público. Pero me parece que un error sería quedarte con esos anzuelos. Porque si vos te quedás con eso, por la ciencia del sexo, supongo que te referís a Pérez Tupiña, que es el autor del libro, que es un gran divulgador español, que sacó ese libro con ese título, creo, el año pasado, hace 2 años, pero él no se queda con eso, ¿sí? Lo bueno del buen divulgador, lo que hace es justamente después seguir, después decir, bueno, ya está, ya lo tengo a mi público, porque, digamos, ¿a quién puede no interesarle que se hable de sexo, de atracción o de otros temas? Pero ahora que lo tengo, ahora vamos a hablar de ciencia del sexo. Entonces me parece que hay que balancear las dos cosas. Encontrar los temas que están ahí. No es difícil encontrar los temas que causan interés inmediatamente, pero una vez que los tenés y tenés a tu público, bueno, aprovecharlo ese tema y llevarlo al máximo, llevarlo a donde vos querés llevarlo, que finalmente es a compartir un poco, vos sos estudiante de ciencias, con lo cual a compartir un poco el pensamiento científico, que de eso se trata, porque estamos convencidos de que está buenísimo el pensamiento científico y no está nada buenísimo que lo guardemos nosotros solos. Gracias. Sí. ¿Dónde vamos a dejar tus Hola, bueno, yo tengo una preguntita. Aquí un hombre polifacético que desde la cocina hasta el arte del cine, la cinematografía. La pregunta es, partiendo desde el punto de vista, desde el doctorado, incluso tu tesis, que fue curiosa, por aquí consultando un poquito tu biografía, leí sobre la actividad cronológica de la melatonina y particularmente algo que me llamó mucho la atención, el hecho de experimentar con hámster con el sildenafil, el mal llamado Viagra, ¿sí o no? Entonces, sí. Con la experiencia que tenéis ya dentro de la ciencia, alrededor de los 51 años más o menos, este año próximamente, ¿sí o no? Particularmente dentro de la parte del Viagra, tú como divulgador con experiencia, ¿cómo podrías explicarnos realmente en qué consiste lo que el tema que tocó el compañero mío con respecto a la parte del reloj biológico y el experimento con los hámster? Nosotros tenemos la idea particularmente del Viagra. Cuéntanos más o menos cómo podrías contarnos un poquito sobre eso. Claro, bueno, primero noto una cierta obsesión en el público presente, primero el de la ciencia del sexo, ahora el de Viagra, no sé en qué estás en ese curso, en esas discusiones, me gustaría ver el programa. Pero sí, bueno, son cosas distintas. En mi tesis trabajé con melatonina
pero lo que me preguntabas del Viagra vino mucho después, ya vino en mi laboratorio con mis estudiantes. Ahora, y les cuento. Les decía, tenés un reloj en el cerebro que mide el tiempo, pero no es un reloj muy preciso, sino que adelanta un poquito o atrasa un poquito. Es como si tuvieras un reloj pulsera que atrasa o adelanta. No te sirve para nada. Todos los días lo tenés que poner en hora. Entonces, una de las preguntas de mi laboratorio es básicamente cómo se pone en hora este reloj biológico. Y resulta que se pone en hora con la luz. La luz es que el que le dice al reloj anda más rápido o anda más lento. Entonces, en el laboratorio lo que nos interesa es saber qué le dice la luz al reloj. ¿Cómo hace esa luz para decirle al reloj anda más rápido o anda más lento? ¿Cómo hace para saber que un día te despertaste muy temprano y al día siguiente hay que despertarse más tarde? ¿O que te quedaste dormido y al día siguiente hay que despertarse más temprano? Que si estás en la vida urbana no es nada grave. Pero si sos un animal que se despierta muy temprano, y bueno, posiblemente haya un predador allí que lo esté esperando. O si te quedás dormido, te quedás sin comida o sin pareja. Con lo cual es muy importante poner en hora el reloj biológico. Entonces encontramos que hay una molécula que responde a la luz en el reloj biológico. Esa molécula tiene un nombre técnico, se llama sildenafil, no importa, se llama GMP cíclico, ¿sí? No importa demasiado. Y resulta que el sildenafil, que es el compuesto activo del Viagra, aumenta la cantidad de GMP cíclico. ¿Sí? Entonces estábamos en el laboratorio a la noche, ven que les demuestro cómo, ¿sí? Paso en mano a la noche en el laboratorio, así, y decíamos, che, pará, entonces si le damos sildenafil, si le damos Viagra a los hámsters, se va a sincronizar mejor su reloj biológico. Y sí, no vamos a hacer ese experimento, nos van a cerrar el laboratorio, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y por qué no? Está buenísimo el experimento, vamos, le damos Viagra y vemos si se adaptan mejor a un cambio en el ciclo de luz-oscuridad, un cambio como si volaran hacia Europa. Entonces decimos, bueno, ok, lo hacemos. ¿Quién va a comprar el Viagra? Finalmente, bueno, le tocó a un estudiante, tuvo que ir a la farmacia, convencer al farmacéutico de que esto era para un experimento científico importantísimo. Y bueno, eso fue la base de la tesis doctoral de esta estudiante, de un par de papers importantes, que son revistas buenas, y efectivamente tuvo muchísima divulgación, obviamente. Si vos le contás a alguien que hay un laboratorio que demuestra que el Viagra cura el jet lag en hámsters, y no parece muy serio. Pero bueno, les aseguro que sí es serio, y eso es lo que hicimos, y salió bárbaro, y seguimos trabajando un poquito en el tema. ¿Alguien más? Pregúntale, Juan, pues con respecto al sildenafil, la idea no es hablar un poquito de él, sino que realmente ya hace mucho rato lleva esto en el mercado, pero la cosa es la gente cómo lo ha cogido. Nosotros como científicos o como divulgadores, ¿cómo lo ha cogido? Millonarios, ¿no? Eso es un éxito. Diego, insistimos un poquito con el Viagra, lo que pasa es que estamos un poco realmente con muchas curiosidades, no mentiras. La pregunta es, tú como científico, particularmente, nosotros lo que hacemos es sacar la ciencia a la luz para el público, para el mundo. Te escucho poco, de pronto. Ahí, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Bajó el volumen por algún motivo. Hola. Ahí está mejor. ¿Me escuchas mejor? Aquí, mira hacia acá. Sí. Hola, ¿me escuchas mejor? Sí. Sí, bueno, la pregunta realmente es, nosotros como científicos, pues particularmente todos, yo creo que los que estamos acá nos empapamos un poquito con respecto al área de las ciencias. Como científicos nos encanta sacar estos temas al mundo, no todos, claro. Tú con la experiencia que tienes y con este proyecto que alguna vez solucionaste con tus científicos, tus colegas, particularmente con la parte del Viagra, ¿cómo fue la acogida del público? ¿Cómo le contaron ustedes al mundo? Bueno, esto es lo que causa el Viagra, miren, tiene este problema, tiene esta secuela, o produce las siguientes, no sé, X problemas.
Bueno, está muy bien la pregunta. Tuvo muchísima difusión, obviamente, este experimento, este paper, pues bueno, salió en una revista importante, salió en los proceedings de la Academia de Estados Unidos, y realmente estuvo en todos lados. Salimos en Playboy, nada menos. Así que, ¿cuándo un científico va a salir en Playboy? Vestido, no se hagan ilusiones. Y, hicieron sesiones fotográficas y todo. Por supuesto, sí, por supuesto. No teníamos nada debajo del delantal, nada debajo del guardapolvo, de la bata. Tuvo muchísima difusión y nuestra tarea era, además de divertirnos con la difusión y lo que fuera, era contar un poco la ciencia detrás de esto, que no era un disparate, era un experimento de verdad y que además no era algo que hayamos hecho en humanos, porque te imaginarás que inmediatamente teníamos largas filas de voluntarios para participar en nuestros experimentos, pero teníamos que aclarar que no era algo que estábamos usando en humanos contra el insomnio, ni estaba prevista una prueba clínica, así que teníamos una cierta responsabilidad como científicos para contar un poco la ciencia detrás de esto que parece un disparate. Entonces tuvo mucha discusión. De hecho, el día que salió el paper, salió el trabajo en la revista, yo justo tenía que viajar a un congreso en Europa, y un viaje horrible porque tenía un montón de escalas, teníamos 3 escalas. Iba viendo cómo la noticia del paper iba apareciendo en los distintos países, aparecía en los diarios, aparecía en la tele, era muy impresionante. Era muy impresionante ver algo que tuviera esa difusión internacional, obviamente por el Viagra, no por nosotros ni por la ciencia. Pero podíamos aprovecharlo. ¿Por qué no aprovechar esa difusión para contar que detrás de eso hay ciencia? Y ciencia, no sé si de la buena, pero al menos tratando de que sea bien hecha. Esa fue nuestra responsabilidad como científicos, contar la ciencia detrás de ese experimento aparentemente tan disparatado. Ya llegó la comida. ¿Vale? Ya tienen hambre. Están preocupados por si ya te vas a ir a comer. No, está todo bien, no se preocupen. Lo que les decía es que el ejemplo es muy bueno porque apunta también a la responsabilidad del divulgador y del científico para no quedarse en la superficie, no quedarse con Viagra, hamsters y jet lag, que es lo más divertido y lo más obvio, sino contar la ciencia detrás de eso. Costó, porque todos los periodistas que querían hablar de Viagra y hablar de si te tomás Viagra para volar hacia Europa, cuáles son los efectos secundarios. Tonto. Bueno, eso era lo que todo el mundo quería saber, pero nosotros tratábamos de derivar la conversación hacia una cuestión más científica. ¿Listo? ¿Qué funciona qué? Funciona con humanos. ¿Funciona con humanos? ¿El jet lag sí funciona con humanos? ¿El jet lag funciona con humanos? El jet lag, por supuesto. Ustedes quieren saber si el Viagra funciona en humanos. No tenemos pruebas concluyentes, tenemos pruebas anecdóticas, nada más, pues no hicimos un estudio clínico con humanos. Queremos hacerlo, pero no lo hicimos todavía. Bueno, buenas noches. ¿Me oye bien? Sí, bueno, sí. Vea, mi pregunta es la siguiente. O sea, primero, yo soy docente de Ciencias Naturales de la media secundaria, pues aquí en Colombia. Entonces, sí. Como aprovechar, pues me parece valioso el concepto y la opinión suya de que primero, pues con educación y divulgación científica, o sea, propiamente en las aulas de un colegio, ¿cierto? Y la pregunta, o las dos preguntas sería la siguiente: ¿podemos los docentes, ¿sí me estamos viendo? Sí. Perfecto. ¿Podemos los docentes correr el riesgo de hacer de especie como de divulgadores en el aula de clase? Una, ¿cierto? Y la otra, sí. O también como una especie de proyecto de intentar animar a los estudiantes pues por la ciencia, que ellos también hagan cualquier día el papel de divulgadores, ¿cierto? Con el cuento de las nuevas tecnologías, o como un proyecto simplemente para que ellos no sé, por algún cuento animarlos, pues teniendo en cuenta que algunos muestran realmente una apatía por la ciencia. Gracias. Sí. Está buenísimo. Las dos es un rotundo sí. Me parece que el maestro es el primer divulgador. Debe serlo, debe ser el que interese a sus alumnos a través de estas cosas curiosas, de estas cosas que o están en la prensa o las encuentran a un lado.
es parte del rol del maestro, no es solamente educar, sino también esto de comunicar, de divulgar, de encontrar ejemplos que sean apasionantes. Y para eso es maravilloso si puede usar como socios a sus propios alumnos. Y puede usar como socios a sus alumnos para jugar un poco al divulgador y al comunicador. Los resultados son fantásticos, porque ¿qué niño no quiere hacer eso? ¿Qué niño no quiere jugar un poco a ser el periodista, el divulgador, el que hace un reportaje a su familia o a un científico que conoce o a un estudiante? Por lo tanto, es un recurso poderosísimo que no siempre usan los maestros, y cuando lo usan están más que contentos. Los maestros saben educar, son especialistas en educar. Podrían aprovechar más algunas de estas herramientas de divulgación para su objetivo, que es educar finalmente. Así que ambas cosas, el maestro como divulgador y el alumno como divulgador, bienvenido sea. Pero tengo que mostrarles, miren esto, miren esto. A ver, ¿se ve? No. Pero ¿por qué no quieres hacer eso mal? ¿Y qué es eso? Un suplente de calabaza. ¿Qué es suple de calabaza? ¿Es un suple de calabaza? Ay, qué delicia. Va otra pregunta. Teniendo en cuenta un poco la pregunta anterior, me voy como hacia el otro extremo. Cuéntanos un poco más de Expedición Ciencia. ¿Cómo es esa educación en espacios no convencionales? ¿Cómo es que me llevo un grupo de niños y desarrollamos un tema afuera? Me gustaría saber un poco de la logística y cómo haces, digamos, para articular el tema de los contenidos. Ok, ahí, en principio, debo empezar por decir que donde están ustedes son muchísimo más expertos que yo en ese tema en particular, en educación no formal en ciencias, en espacios no formales como un museo o un planetario. Yo tengo alguna experiencia en el tema y es interesante porque al sacar al joven del formato formal, al sacarlo de la escuela, aparece otro niño, aparece otro joven y empiezan a aparecer las preguntas, que en la escuela no aparecen. En la escuela, el que hace preguntas es un traidor. Si hay un compañero tuyo en el frente dando lección y vos le haces una pregunta, sos un traidor. Porque mirá si no la sabe. Es tremendo lo que estás haciendo. Bueno, el espacio no formal, justamente, te permite ir en contra de eso. Te permite un espacio donde toda pregunta vale, donde todo disparate vale. Entonces, me parece que es riquísimo lo que puedes hacer, pero necesitas los disparadores adecuados. No es simplemente salir al mundo o ir a la plaza, que puede ser maravilloso, sino que además de eso tenés que encontrar el disparador, encontrar el guía adecuado, si estás en un museo, encontrar la exhibición adecuada que justamente logre ese disparo. En un museo es maravilloso lo que pasa. Yo les puedo contar un poco más mi experiencia en campamentos de ciencia, que es otro ámbito de enseñanza no formal, y pasa eso realmente, pasa que de pronto afloran otras cosas de los niños. Al estar fuera de la escuela ya se sienten distintos, se sienten más dueños de la situación, y ahí sí pueden preguntar, pueden investigar, pueden hacer lo que tengan ganas de hacer. Pero un segundo más. ¿Quieres saber más sobre los campamentos? Nos preguntaron por acá. Espérenme un segundo y enseguida esto. Pero la pregunta es cómo se hacen, cómo se dan, ¿ok? ¿O alguna experiencia, pues anécdotas de...? Ah, listo, ya le preguntamos a él. Sí, tenemos mucho que explorar ahí, pero por la cuestión de la seguridad... Claro. Hay un proyecto muy bonito que es por gobernación. No sé si todos están ocupados. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué se ha hecho? ¿El qué? Un minuto y... Enjoycamp. Espérenme un minuto. Pero no se llamó nunca así. Campamento... Sí, ese nombre cambió, porque en un primer momento ese era el nombre que se quería, pero como que la alcaldía dijo, no, pero en inglés, pero ¿cómo así? O sea, lo vamos a hacer en español. Pero es que no es un campamento, porque es que cuando hablamos de campamento estamos hablando de irse a... No. A una carpa los scouts. No, lo que pasó en ese evento es que los chicos se acamparon en un espacio del Plaza Mayor, ¿cierto? Entonces ahí habían como experiencias en robótica, en astronomía, no sé qué,
y digamos que de alguna forma sí los saca de la escuela y es un asunto distinto y no es una feria, pero no es como irse a... Pero vamos no a ir llevar a- la carpa y armarla y hablar de lo que encuentra uno. ¿No es lo mismo? Pues no, de pronto Son cosas distintas. Claro, y por el campo. Ir al campo, mejor. explorar, no sé, Eso es una hoja que esto es agua La culebra que encuentran, ahí se presta para muchas ciencias. Y por la noche las estrellas. Pero es muy interesante lo que él acaba de decir, porque es, y creo que Claudia nos lo había adelantado en cierta parte, pues, que es la diferencia entre educación formal y no formal. O sea, Sí. la educación formal es la responsable de educarnos, de formarnos, de todo esto, pero cuando uno saca a las personas de su ámbito de educación formal y los lleva a un ámbito de educación no formal, un charro, una visita acá, ¿cierto? La actitud de las personas cambia completamente. Pues es increíble digamos, por decirlo así, lo que el aula Lo restrictivo. hace para restringir la creatividad. Es que nada más llamarle aula ya suena a jaula, ¿no? Sí. Pero es eso, porque ¿dónde está la educación entonces? O sea, la educación está pues como, volvemos otra vez a que cada uno tenga su propio maestro pues y le enseñe todos los aspectos de la vida o qué es lo que pasa. Pues, Como los griegos y la escuela caminando. desde hace mucho tiempo viene pensando eso de Ya, cómo es que pues parece que la escuela está desadiestrando a las personas en vez de las águilas. Y lo otro, yo no sé, es una pregunta y yo no sé si este sea el momento, pues, pero yo digo que el currículo en Colombia, pues yo no sé. No sé si cuándo lo van a remover, lo van a... Es lo mismo que uno vio hace 30 años, inclusive, pues es lo mismo, ideas, no es lo mismo. Y dos, se me va la palabra. Hasta donde hemos tenido los currículos que hacen examen por profesión lo que tienen que enseñar. Sí, la lista. No hay problema. Lo que pasa es que Es del Ministerio de... Pues, empezamos con un son muy pocos los docentes, o sea, porque tampoco estoy diciendo pues que toda la educación está mal, pero digamos son pocos los docentes y son casos aislados en los cuales logran salirse de todo ese esquema de una escuela que siempre ha sido muy tradicionalista y siempre ha sido muy alineadora de la creatividad de los estudiantes para salirse e impartir nuevas metodologías. Pues eso es difícil, pero son casos aislados y eso hace parte de, por eso es que estamos de últimos también, pues, en PISA, pues, en esas cosas. Lo que pasa, Mauro, es que yo les cierro aquí un poquitico. Lo que pasa es que comenzando por la concepción que tenemos del currículo, cuando ustedes hablan de currículo, ¿en qué piensan? Los materiales, contenidos. ¿Cierto? Eso no es el currículo, es una parte de lo que es el currículo. Entonces, si comenzamos a entender eso también, vemos que de entrada estamos mal, pero muy mal. Y claro, hay maestros que logran traspasar la línea y ser muy creativos y hacen cosas innovadoras en sus prácticas, pero todavía amarrados a un sistema educativo que es muy... que coarta la libertad de un montón de cosas y no favorece pues esos procesos tan chéveres en las aulas, pues es muy difícil. De todas maneras, ahorita en agosto, profes, las tengo que invitar porque va a haber el encuentro de investigación escolar en la ciudad y es sobre el tema de currículos, investigación y currículos. Genial, Bueno, tirarle duro. Diego, ya, estamos esperando. Sí, ¿Sí? ya estoy, sí. Ah, bueno, nos quedamos con las ganas de saber más de los campamentos, que nos cuentes un poco Sí. más sobre el tema. Bueno, esto es algo que empezó hace unos 10 años. Como ustedes, por lo que se va a escuchar, estaban diciendo, no es un campamento en el sentido de ir en tiendas, en carpas, sino que es básicamente estar varios días en algún lugar muy agreste, muy natural, pero en general vamos a cabañas o lugares donde hay cama. Lo que hacemos es desde una organización no gubernamental, una ONG que se llama Expedición Ciencia. Creamos este formato de un campamento para aproximadamente 50 jóvenes de 14 a 17 años, que nos vamos 10 días a Patagonia. Yo hace unos años que no estoy viajando porque bueno, estoy con muchas cosas, pero así empezó. 10 días a la Patagonia, Argentina, es un lugar verdaderamente hermosísimo, al lado de un lago, a vivir 10 días de ciencia. Y lo que pasa ahí es absolutamente increíble.
ya desde el primer momento en el cual los niños, los jóvenes, son seleccionados, ya se arma una dinámica muy extraña, porque algunos de estos chicos son un poco los raros, pero no los raros por ser nerds, por ser genios o lo que fuera, son los raros porque les gusta la naturaleza, o les gusta leer, o tienen otro tipo por ahí de relaciones con el mundo, y de pronto se reconocen entre ellos. Es muy extraño eso. Hay chicos que estaban muy sorprendidos de que los hayamos elegido, porque decían, pero ¿por qué me eligieron a mí? Yo repetí el año. Y bueno, entonces pasan estas cosas raras. En el viaje de ida, que se hace, en general vamos desde Buenos Aires, nos juntamos aquí, y allí vamos, ese momento de comunión, de encontrar a tu par, es algo realmente muy emocionante, muy emotivo. Y allá lo que hacemos son actividades de distinto tipo que incluyen, por supuesto, la recreación, ¿sí? Los chicos bailan, juegan, hacemos expediciones, subimos a una montaña, pero permanentemente vamos a la casa de preguntas. Es una cacería de preguntas, todo vale. Nosotros, como coordinadores, por supuesto, tenemos un montón de actividades previstas, experimentos, distintas secuencias experimentales para hacer. Pero lo más importante es lo que sucede allí, con las preguntas de los mismos chicos y cómo nosotros tratamos de orientarlos hacia un lado. Ya hay mucha experiencia, entonces sabemos más o menos qué funciona y qué no funciona. Además tiene el espíritu de un campamento, con fogones, con guitarras, con cantos, como les decía, con juegos típicos del campamento de día y de noche. Y es tan emocionante el regreso, la emoción de los chicos. Todos los chicos nos dicen, esto me cambió la vida. Y uno siente que es real, claro, está bien, a los 14, 15 años no es muy difícil que alguien te cambie la vida, porque te cambia la vida cada semana más o menos. Pero es emocionante que se ocurra. Unos de ellos van a ser científicos, otros no, pero a todos ellos, y son pocos, sí, son 50, hacemos otras actividades a lo largo del año, a todos ellos algo les cambió, y es realmente muy, muy emocionante que uno pase por ese lado. Y nosotros promovemos esto, sea en todos lados, hay campamentos científicos en todos lados. En Estados Unidos el concepto es distinto, es más el de colonia de vacaciones. O sea, los chicos están inmersos en un camp, en un bootcamp, un science camp, durante un mes, 2 meses a veces, porque ahí se fomenta muchísimo la independencia de los chicos. Pero es distinto, me parece que apuntan más a hacer experimentos o a hacer actividades al aire libre, más que a pensar científicamente, que es nuestro objetivo. Lo logramos a veces, lo logramos hasta donde llegamos, y es una actividad realmente apasionante. Así que si no la están haciendo allá, que sé que seguramente debe haber unos cuantos, adelante porque vale la pena. Chévere. ¿Alguien más? ¿Cómo podrían Diego, quisiera que nos hablaras un poquito sobre la experiencia en Argentina, o sea, cómo es el panorama en Argentina acerca del tema, qué se publica en medios, qué tan interesadas están las personas en ciencia, se habla del tema, hay gente con la cual trabajar. Tengo entendido que hay varios eventos o encuentros académicos organizados principalmente por universidades, pero ¿quién propone el tema? Un poquito del panorama en Argentina sobre eso. En términos generales el panorama es pobre, porque es un país grande y hay muy poco que se hace, pero en términos relativos el panorama es muy rico porque hay mucho más que lo que había hace 10 años o 15 años. Realmente mucho más, hay actividades en todo el país, pocas, pero las hay. Hay una enorme megaferia de ciencias que se llama Tecnópolis, que Claudia estuvo, que les voy a contar por ahí un poco, que es realmente muy interesante porque junta a un público muy general, en general de bajos recursos, y realmente lo han adoptado como un lugar donde hay que ir. Estrena ahora en julio, va de julio a octubre, noviembre, y eso, bueno, ha hecho un cambio importante en cuanto a la cultura científica, promover la cultura científica. En cuanto a los medios, la situación es similar a otros países, particularmente de América Latina. Hay muy poco. Varios diarios han cerrado sus suplementos de ciencia para incorporar la ciencia en otras secciones, como les decía.
Sí tenemos algunas experiencias de canales de televisión que han tenido una visión muy amplia en cuanto a programar cuestiones de ciencia, canales oficiales, en general canales estatales. Y lo que me preguntabas específicamente de las universidades son autónomas, con lo cual, ¿cuál es la traducción de eso? Hacen lo que quieren. Hay un ministerio del cual no dependen, pero sí reciben presupuesto, pero el ministerio no decide qué hace cada universidad con ese presupuesto, ni mucho menos. Entonces, hay una gran variedad de acciones universitarias. Hay universidades que se toman muy en serio temas de extensión y divulgación científica, otras que no hacen casi nada. Hay en general, lo que se llama, que hay en todos los países, hay semana de las ciencias que tiene cada universidad para convocar sobre todo a las escuelas de la zona, y a veces los científicos hablan en estas semanas de la ciencia. O sea, no hay nada particularmente organizado a nivel nacional como actividades. Hay una Semana Nacional de Ciencias, hay clubes de ciencia, hay actividades de científicos que van a la escuela, pero todo queda un poco más librado a la buena voluntad de cada universidad o de los científicos. Intentamos hacer cosas nacionales y vamos de a poco, pero hay una cierta resistencia, por muchos motivos, porque no hay tanto presupuesto, porque hay poco tiempo, porque no hay mucha experiencia en hacerlo y la gente se siente un poco más insegura. La situación no creo que sea muy diferente a lo que ocurre en otros países. Tal vez la excepción en nuestros países es México, que tiene una tradición, una historia de divulgación científica mucho más amplia que el resto de los países de Latinoamérica, en general con un modelo bastante jerárquico. México es un país muy jerárquico, entonces ellos apuestan bastante al modelo de déficit, el modelo según el cual los científicos están acá arriba, saben de qué se trata, y ahí abajo está el pueblo y los científicos le tiran alguna migaja de conocimiento. No lo digo mal, no lo digo despectivamente esto, lo digo incluso admirado de la cantidad de cosas que se hacen en México y la cantidad de divulgadores que hay, la cantidad de museos que hay, la cantidad de revistas que hay. Pero, de nuevo, es una excepción en nuestros países. ¿Tú vas a preguntar algo? ¿Y más? Te vamos a sacar hoy el jugo. A ver, mi última pregunta es: ¿existiría una relación entre el estándar de vida de un país o el nivel socioeconómico que logre, relacionado directamente con el grado de culturización científica de sus habitantes, o no? Tiene varias respuestas a eso. Por un lado, y los invito a buscar en internet, uno puede correlacionar lo que quiera, ¿sí? Hay sitios de internet que se dedican a eso. Por ejemplo, hay uno que correlaciona el número de películas en que aparece Nicolas Cage por año con el número de gente que se muere estrangulada por las sábanas de su cama. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos que correlación no es causa, ¿sí? Entonces uno puede efectivamente hacer una correlación, y va a dar eso que vos decís, que aquellos lugares donde hay más divulgación científica, donde hay un concepto más profundo de cultura científica, hay mayor desarrollo del país, ¿sí? Esto es clarísimamente así. Lo que pasa es que de ahí a llegar a una relación causal es un poco tramposo. Posiblemente esos países que tienen un mayor grado de cultura científica tengan otro tipo de educación, tengan un PBI mayor, o sea, tengan un mayor dinero que se destina a educación, a salud, a innovación, a empresas, y dentro de ese paquete hay más cultura científica. Uno no podría hacer una relación simplista, más cultura científica, mayor desarrollo de un país, porque no sería correcto hacerlo. Pero que hay una correlación, no hay duda que hay, y hay un montón de papers al respecto, que son los que justifican nuestro trabajo. Esto lo estoy diciendo a puertas cerradas, y lo voy a negar frente a la prensa, compañeros, pero efectivamente, sí, esa relación está, y nosotros la esgrimimos con una bandera. Hay que hacer más cultura científica porque así le va mejor al país.
Y más o menos, sí, más o menos. Le va mejor al país por un montón de cosas, entre las cuales está mayor fomento a la ciencia y a la cultura científica. Yo quiero intervenir acá un poco sobre los libros de ciencia que ladra. ¿Cómo se conciben esas historias? Primero se encuentra el personaje que va a contar lo que le apasiona, la física, la biología, o se piensa, no sé, hay una cantidad de gente que dice, bueno, contémoslo de esta forma, o como una experiencia personal. ¿Por qué no nos cuentas un poco? Ahí hay unos libros muy interesantes, incluso recomiéndanos lecturas para los que no conozcamos esta colección de libros. Bien, tiene una historia también la colección. La colección comenzó como algo muy pequeño en la universidad y comenzó conmigo persiguiendo a los científicos para escribir libros en un formato en particular que estábamos inventando, estábamos tratando de ver hacia dónde iba. Pero tuvimos una gran fortuna en eso, encontramos libros adecuados, un momento adecuado, un vacío en este tipo de literatura en Argentina, y la colección creció muchísimo realmente, hasta el punto en el cual comenzaron a llegarnos las propuestas a nosotros en lugar de que nosotros tuviéramos que ir a buscarlas. Ahora realmente nos llegan muchas propuestas de todo tipo, de científicos, de no científicos, de divulgadores, de periodistas, y tenemos para elegir. Además hacemos un concurso anual internacional, digo internacional porque llegan de muchos lugares los textos, y realmente es maravilloso lo que pasa. Nos llegan 100 libros por ahí que la gente escribió pensando en la colección. Tiene un formato particular la colección, son libros breves, libros que en general tratamos de que sean escritos por expertos en el tema o gente que se haya vuelto experta porque lo ha investigado muchísimo. Un periodista científico se puede haber vuelto experto en un tema porque realmente se dedicó a eso. Pero con este formato literario, por llamarlo de alguna manera, nosotros apuntamos a libros que uno esté leyendo en el metro o esté leyendo en su casa o en la sala de espera del dentista y no pueda dejar de leerlo, como si fuera una novela, y que las páginas pasan, y no quiere seguir, porque no puede interrumpirlo. Queremos lograr esa pasión de bestseller, básicamente. Y para eso apelamos a lo que veníamos diciendo, analogías, metáforas, tramas, historias, humor, ficción, con el rigor científico detrás. A veces funciona, a veces no funciona. Y la otra característica a la que apuntamos, que es muy difícil de lograr, ustedes lo saben, porque cada uno de ustedes trabaja en algo relacionado con esto, es a los múltiples niveles de lectura. O sea que un mismo producto de divulgación científica pueda ser disfrutado por un niño, pueda ser disfrutado por un adolescente, por sus padres, por sus maestros, por sus amigos, por sus abuelos, que cada uno pueda sacar algo diferente de ese producto. Es difícil. Creo que un buen ejemplo de esto son los museos, el parque, sin ir más lejos. En el parque van niños y la pasan bárbaro, la pasan bomba, apretando botoncitos, moviendo palancas. Van jóvenes y empiezan a hacerse preguntas más científicas, van familias o van escuelas y ya tienen un guión para seguir esa historia científica. Cuando eso ocurre con un libro, y la verdad que es maravilloso. Genial. Diego, yo creo que podemos ir finalizando y yo tengo unas preguntas en el tema del periodismo científico. ¿Tú crees que realmente un periodista de ciencia deba especializarse en un tema, cierto? Porque si es difícil que en un consejo de redacción se te escoja para escribir, digamos, algún tema científico, ahora aún más es tener varios periodistas, cada uno especializado, uno en astronomía, otro en ciencias de la vida o biodiversidad, en fin. ¿Crees que eso es importante en este momento? Y eso tiene mucho que ver con los públicos, con lo que mencionabas ahora, ¿cierto? Como que apuntarle a una gran cantidad de público. Bueno, eso dependerá de si él es muy especialista en un tema o ¿qué nos puedes contar de eso? Y es difícil porque eso existe, sin ir más lejos. Vos lees el New York Times, por ejemplo, que tiene un suplemento de ciencia histórico que es muy influyente, por otro lado, y efectivamente hay periodistas especializados, hay periodistas que escriben más de genética o de biodiversidad o de física o lo que fuera, pero no sé si es el ejemplo a seguir. O sea, es el ejemplo a seguir, pues es maravilloso y lo lees y lo disfrutas mucho.
pero me parece que el periodista científico puede tener y debe aspirar a tener una visión científica del mundo que le permita escribir sobre cualquier cosa relacionada con la ciencia. No es necesario ser un periodista especializado en biodiversidad para escribir sobre biodiversidad. No es necesario ser un periodista especializado en genética para escribir sobre transgénicos. Parece que hay que tener una mirada científica del mundo y una mirada periodística del mundo. Saber qué preguntar, a quién, qué fuentes buscar, qué fuentes son más creíbles que otras, qué es un paper, cómo vas a buscar un trabajo científico en la literatura científica, y eso lo vas aprendiendo con el oficio. En algunos casos lo aprendes en las escuelas de comunicación o en los cursos de comunicación, pero lo terminás de aprender en el oficio. Entonces, me parece, yo preferiría tener periodistas científicos más renacentistas, más universalistas, que puedan tener una mirada científica del mundo que les permita abarcar cualquier tema de la ciencia. Nada de la ciencia me es ajeno, que puedan llegar a decir algo así. Y creo que hay muy buenos ejemplos al respecto. Todos nuestros países tienen realmente muy buenos periodistas científicos y algunos tienen esta característica de que pueden mirar al mundo con ojos de científico. Hay una pregunta que quería preguntar sobre la colección de Ciencia que Ladra. ¿Cuál es el libro más vendido? Bueno, tenemos el libro más vendido de Argentina, en no ficción al menos, que es un libro curiosamente de matemática. Es un libro que escribió uno de mis maestros en comunicación, se llama Adrián Paenza. Adrián es matemático, es profesor universitario, pero además es periodista. Es un tipo muy famoso en Argentina porque fue periodista deportivo, particularmente de básquet, de la NBA, también de fútbol, y también periodista político. Tuvo programas políticos. Y hace unos ya 12 años, uno de sus productores le dijo: Adrián, ¿por qué no estás haciendo nada de ciencia? Y ahí surgió un vacío, claro, era lógico que él hiciera ciencia. Hizo un programa que todavía continúa, que se llama Científicos Industria Argentina, que es muy famoso, no muy visto, si no es que tenga un rating altísimo, pero todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo conoce a Adrián. Yo estuve desde el principio en ese programa con Adrián haciendo distintas columnas y la verdad fue maravilloso ahí con Adrián quería hacer televisión. Y muchos años más tarde le propuse, Adrián cerraba los programas de televisión con un problema matemático que le proponía a la audiencia. Y claramente había mucha gente del otro lado escuchando y tratando de resolver ese problema. Entonces le propuse a Adrián hace mucho tiempo por qué no juntábamos esos problemas y los hacíamos un libro. Y él estaba muy incrédulo al respecto. No, una cosa es la tele, me decía, donde bueno, estás ahí, hay gráfica, hay colores. Un libro de matemática, ¿quién lo va a leer? Pero lo hicimos y fue una absoluta sorpresa. Un libro tremendamente vendido. Al principio iba por 500.000 ejemplares cuando paré de contar, básicamente, y después salieron 5 más, salieron 5 libros de Adrián. Fue tan famoso después, ahora Adrián está publicando en otra editorial comercial de las más importantes. También eso lo llevó a Adrián a hacer una contratapa en uno de los diarios nacionales de matemática, una contratapa cada 2 o 3 semanas. O sea, fue una sorpresa absoluta lo que ocurrió. O sea, Adrián es un tipo conocido, carismático, muy bueno en lo que hace, muy bueno contando, pero jamás esperamos que un libro de matemática fuera el éxito que fue. ¿Qué decías, Mona? El proyecto G. Sí, preguntan aquí que cómo hiciste para que llegara pues a la televisión, pues cómo fue esa concepción de ese programa. Ahorita vemos un par de capítulos en YouTube. Ahora, ese programa también empezó hace unos 7 años. Surge un poco de Científicos Industria Argentina, porque después de varios años de hacer el programa, a mí y a otra gente de la producción nos daba ganas de hacer otra cosa, no de contar la ciencia, no de contar lo que hacen los científicos, sino de contar el pensamiento científico, contar la ciencia de todos los días. Y eso mucho no entraba en el programa de Paenza, porque era un formato muy claro, contar lo que hacen los científicos argentinos. Entonces estuvimos pensando cómo hacerlo, cómo aprovechar el formato televisivo, cómo aprovechar la ficción, el humor. Hicimos un piloto, estuvo dando vueltas por varios lados este piloto, y había interés, pero era relativo.
y tuvimos la gran suerte de que se inauguró el primer canal educativo de Argentina, que se llama Canal Encuentro, que se inauguró hace unos 10 años aproximadamente, o menos, 8 años por ahí. Y uno piensa, uy, un canal educativo, qué plomo, qué aburrido que debe ser. Y no, lo hicieron muy bien la gente que hizo este canal, es muy entretenido, tiene programas para todos los gustos, tiene programas de carácter educativo, puramente, pero otros programas que no, que son de interés general. Llevamos el programa Encuentro, al principio estaban un poco dudosos, ¿vamos a contar la ciencia así? ¿Vamos a contar la ciencia con estos payasos? Y bueno, finalmente lo aceptaron, tuvo un impacto muy grande, ¿sí?, en esto de hacer payasadas para contar la ciencia, desde el vestuario mismo hasta la incorporación de científicos haciendo cosas raras, hasta los temas que tocamos, y a poco se fue solidificando, un poco a tener un público, a nosotros animarnos a hacer cada vez más locuras y saber que del otro lado iba gente que lo iba a aceptar y obviamente iba a haber gente que nos iba a odiar y lo iba a detestar, cosa que ocurre. Pero bueno, hemos hecho 6 temporadas del programa. Ahora paramos un momento porque estoy haciendo un programa nuevo que es sobre el cerebro, se llama El Cerebro y Yo, que se estrena, no sé si en junio o julio seguramente, porque como todos ustedes saben, el mundo se divide en AM y PM, o sea, antes del Mundial y después del Mundial, y esto se generará en PM, y después de eso la idea es volver a hacer alguna cosa, un proyecto G, y les puedo confesar, y de nuevo lo voy a negar frente a la prensa, pero el proyecto futuro es hacer proyecto G de movie. O sea, proyecto G, la película. Así que en algún momento vamos a estar por ahí por en aquí su hay cine. un par de periodistas, ya eso se te filtró. ¿Cómo? Que ya esa información se te filtró, por aquí hay un par de periodistas. Mentiras, lo vamos a respetar. ¿Otra pregunta, chicos? Ya le agradecemos a Diego. Yo creo que abusamos mucho de ti hoy, Diego. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Bueno, una última cosa, eran los libros recomendados que nos vas a dejar para este laboratorio de divulgación, ¿cierto? Estamos en formación y queremos leer mucho. Aquí me están pero contando que se quieren 3 o 4 libros a la semana del tema. Que lo diga de memoria, te mando un mail con algunas cosas que a mí particularmente me gustan mucho. Escríbenos mejor. Dale, le escribo a Elena, le mando una lista de 5 o 6 libros que estén buenos. Perfecto, muchísimas gracias, Diego. Y bueno, sitios web, por aquí nos piden, no, pues... Sí, claro que sí. Hay mucho en inglés, sí, en general, pero bueno, es lo que hay. Claro que sí. Muchísimas gracias, Diego. ¿Te quedó rica la comida? Por favor, un placer. Chao. ¿Quedó rica? Gracias.